Existen varias teorías interesantes acerca de qué hubiera pasado si Hitler fuera ganado la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones en tiempo de guerra son asuntos de gran relevancia, que influyen directamente en el curso de la historia. Hay que recordar que los nazis eran una fuerza tenaz y temible durante la Segunda Guerra Mundial, que lograron dominar a casi toda Europa y debido a unas malas decisiones por Hitler y sus generales, hicieron debilitar a la maquinaria bélica alemana llevándola a su posterior caída. Pero, ¿qué hubiera pasado si fueran tomado otras decisiones? Si Hitler, junto con sus generales, fueran realizado otras maniobras que le dieran la victoria. En este momento hipotéticamente estuviéramos charlando en alemán y dominados totalmente con la esvástica nazi, hasta en nuestros documentos de identificación. Por ende, existen estas posibles teorías de las decisiones que hubiera tomado Hitler para hacerse con el dominio global. Primero, Alemania invade el Reino Unido en vez de la Unión Soviética. La invasión de la Unión Soviética en el año 1941 por parte de Hitler resultó ser su perdición, pero los acontecimientos pudieron haber ocurrido de una manera muy distinta como la conocemos hoy día. Tras la caída de Francia unos años antes, Hitler ya había considerado invadir Gran Bretaña, es decir, ya tenía el plan armado y sobre la mesa de discusión con sus altos generales. En clave la llamaban Operación León Marino. Los preparativos eran tan reales que los norteamericanos y británicos estaban convencidos que una invasión era inminente, y estando en vigencia el pacto de no agresión germano-soviético. Hitler no tenía que preocuparse por una posible invasión rusa, pero este rechazó los planes de invadir Gran Bretaña, pues era obvio que necesitaban un poco más de tiempo y preparativos para llevar a cabo el desembarco. La Armada Británica controlaba el Canal de la Mancha y la batalla de Inglaterra reveló que la Luftwaffe no podía dominar los cielos de la forma que se consideraba necesaria para apoyar aquel ataque. Pero si el Führer fuera postergado la invasión a la Unión Soviética para el año 1942 o quizás en 1943, podía haberse llevado a cabo un desembarco en las costas británicas en 1941 o 1942. Considerando el tiempo que le tomó a los aliados abrir el frente a mediados de 1944, esta opción parecía más viable. Tras la derrota del Reino Unido, Alemania podría haber comenzado sus preparativos para invadir a la Unión Soviética. De haber sido exitosa la Operación León Marino, el gobierno y la monarquía británica se hubieran trasladado a Canadá o Australia. Desde allí los aliados habrían planeado otra estrategia que implicaría la invasión de África del Norte hasta llegar a las costas italianas y allí incursionar hacia Alemania. Pero este plan hubiera sido muy difícil si la invasión de la Unión Soviética por parte de los nazis hubiera tenido éxito. Dos, Alemania invade a Rusia en 1941. Los historiadores llevan mucho tiempo debatiendo si la Operación Barbarroja hubiera tenido éxito. Se cometieron muchos errores durante esta fatídica operación, incluso un retraso de casi 40 días y la catastrófica decisión de Hitler de desviar el curso inicial hacia el sur, para conquistar Ucrania. Cuando el ejército nazi llegó a las afueras de Moscú a principios de diciembre de 1941, el territorio frío invernal frustró la operación de Hitler de tomar la capital rusa. Este fue uno de los eventos más significativos de la Segunda Guerra Mundial, y habría sido muy diferente el curso de la historia si la Unión Soviética hubiera caído. Si se hubiera anexado a Rusia al territorio alemán y alimentada con los vastos recursos naturales de Rusia, incluidos los pozos petroleros, el Tercer Reich se hubiera convertido en una superpotencia. Adicional a eso, el pueblo ruso hubiera apoyado a los nazis, ya que cuando incursionaron durante la Operación Barbarroja, los rusos veían a los alemanes como libertadores, puesto que el régimen de Stalin era un régimen de terror y de opresión con los opositores a la dictadura soviética. El tener esos posibles escenarios a favor de Hitler, el siguiente paso fuera sido incursionar a Inglaterra y derrotándola. Posteriormente reclamando todo Oriente Medio, probablemente uniendo fuerzas con Japón. Con el tiempo habría desarrollado una capacidad para crear armamento nuclear entrando en una supuesta guerra fría contra los Estados Unidos. 3. Los alemanes crean armamento nuclear antes que los aliados. La pasión de Hitler por las armas innovadoras era un caso excepcional y no cabe la menor duda que lo hubiera utilizado contra el Reino Unido si lo hubiera conseguido.
pues los alemanes fueron los primeros en diseñar y utilizar el precursor de misil balístico intercontinental. Esta arma fue bautizada como el B-2 y el ejército nazi lanzó alrededor de 3.000 cohetes contra objetivos de los aliados y en su mayoría en Inglaterra. Tenía un alcance de 320 kilómetros. Cabe mencionar la idea que esta habría sido el final de todos los aliados si este B-2 hubiera tenido una ojiva nuclear. Alemania hubiera ganado automáticamente todos los frentes de manera instantánea, si lo hubiera conseguido. Otros posibles casos hubieran sido que Italia hubiera sido traicionada y vuelta a tomar en cuenta después de un proceso de purificación racial, porque los nazis se consideraban los salvadores del futuro de la raza blanca, que según ellos estaba siendo sometida a la desaparición por parte de los árabes y gitanos, traicionando a la raza blanca al mezclarse con otras razas que emigraban al Medio Oriente. La purificación contra el mestizaje se hubiera extendido a España, Portugal y todo el Medio Oriente hasta la India. Todo esto de la purificación racial sería solo si es verdad que los nazis estaban en contra del mestizaje, y si es verdad que hacían experimentos genéticos. También Estados Unidos, México y Canadá con Groenlandia serían la principal extensión del imperio alemán. Centroamérica y Sudamérica hubieran sido repartidas entre Japón e Italia. El resto sería organizado como zonas del imperio en constante occidentalización, pero como zonas de suministro de materias primas principalmente. Los judíos tendrían que dejar el judaísmo y aceptar también la purificación racial. Rusia sería provincia alemana, como la mayor parte de Europa. De hecho, todo el Medio Oriente pasaría a ser territorio alemán, el resto sería territorio japonés. El comunismo y el capitalismo judíos no existirían, el cristianismo no existiría, ya que los ritos paganos nórdicos serían devueltos a la vida y extendidos a nivel mundial, pero en su forma filosófica y los filósofos tendrían monumentos por todo el mundo, sobre todo los alemanes, como Nietzsche. El budismo japonés también sería aceptado, el Vaticano sería un centro de filosofía masónica, el mestizaje estaría prohibido entre las razas. La mayoría de las lenguas serían prohibidas excepto el alemán, latín, italiano, sánscrito y japonés. Quizás también el náhuatl, esquimal y quechua serían toleradas, o una lengua indígena por continente sería tolerada, para que no hubiera tantas barreras idiomáticas. Pero el alemán sería hablado por todos. La raza blanca sería genéticamente modificada para darle una estatura superior a los 2 metros. Solo habría cuerpos esculturales y solamente rubios de ojos azules. La opción del cambio racial por genética sería permitido a las otras razas y en algunos lugares obligatorio. Habría un salario único, un sistema médico único, un sistema educativo único, considerando que sería un imperio global. Ya nadie puede cambiar la historia ni los acontecimientos que sucedieron hace más de 70 años. La historia es inmutable y los hechos ocurridos así quedarán eternamente registrados. Lo que sí surgirán son cientos de teorías por parte de los rusos, americanos, alemanes y pare de contar. Aunque la historia la escriben los vencedores, basándonos en lo que pudo suceder con las 3 teorías ya antes mencionadas, nadie puede saber a ciencia cierta qué hubiera ocurrido. Quizá fuera sido otro resultado, incluso pudo haber sido más rápida la aniquilación de Alemania y la guerra hubiera acabado en el año 1943, 2 años menos de lo ya conocido. En fin, todo quedará como simples teorías y un total misterio. Si les gustó el video no olviden dejar su like, yo fui Paides, hasta la próxima.